Un saludo a todos, muchas bendiciones. Primero ofrecerles disculpas porque hoy se me cruzó una enseñanza que no podía pasar porque era un compromiso que tenía desde antes junto con mi esposa. Entonces voy a estar grabando esta enseñanza, pero quiero saludar a todos los maestros, los padres también que puedan ver esta grabación y a todo el personal delegado providencial. Voy a grabar acá la enseñanza y luego nos vemos en las preguntas. Bien, ahí sí en vivo. Entonces, vamos a orar. Entonces, oremos, que sea Dios, pues, dándonos de sí, llevándonos a el entendimiento, llevándonos a entender. Bien, amén. Hoy, Dios, te agradecemos por esta bendición, esta posibilidad, Dios, de estar acá junto contigo. Gracias te damos. Te pedimos que tú seas ministrando, tu espíritu sea ministrando en nosotros estas enseñanzas. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Amén. Bien, entonces, bueno, nosotros en la sesión anterior estuvimos viendo un poquito acerca de que todo tiene un orden, Juan 1:1. Bien, eso vimos. Y luego vamos entonces ahora a ver cómo entonces, si todo tiene un orden, cómo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y cómo también podemos entender ese orden de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el orden de todas las cosas también incluye el orden de las materias. Bien, entonces voy acá a compartir con ustedes pantalla y y vamos a continuar donde estábamos. Bien, entonces quedamos en Juan 1:1, el verbo era Dios y ahora vamos a ir acá a ello. Entonces, ¿qué dijimos? Juan 1:1 nos da información de que antes del principio, es decir, en la eternidad anterior, era Dios, estaba Dios y Dios ya tenía el orden de todas las cosas. Bien, entonces en la eternidad anterior, ¿sí? Está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios es Dios y gobierna. Bien, y Dios tiene sus atributos, ¿sí? Y esos atributos entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces se muestran, se viven. Bien. Entonces, en la eternidad anterior, ¿sí? Acá vamos a dar unas características de qué pasa en la eternidad anterior. Dios siempre ha sido, Dios es eterno, es uno en tres formas a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a dejar solo acá formas y también en la eternidad anterior. Dios diseña el orden de todo. Desde antes de la creación del mundo, Dios decidió crear al ser humano. Bien, ¿qué evidencia tenemos? Hagamos. Bien, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a mirar. Entonces, Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, ¿sí? Y la tierra. Los cielos, la Biblia nos revela tres cielos, ¿sí? Es decir, que creó un cielo eh, que es el cielo espiritual, un cielo que es el universo o el firmamento y un cielo que es nuestra atmósfera del planeta Tierra. Entonces Dios creó el universo, ¿bien? Y, y la Tierra como objetivo del universo para darle morada, darle vivienda a el hombre. Bien. Bien, entonces vamos a ver que el relato del Génesis empieza Génesis 1:1 y luego nos va contando pues qué sucede en cada uno de ellos, Génesis 1:2, 1:3, etcétera, hasta que llega a Génesis 1:25 y luego viene Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en la naturaleza. Bien, bien.
Entonces, acá vamos a ver que Génesis 1:26, ¿sí? La parte más importante para entender este versículo es la palabra entonces. Si nosotros vemos el texto de Génesis 1:1, dice, y luego dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, pero en ninguno, desde Génesis 1:1 hasta Génesis 1:25, aparece la palabra entonces. Bien. Cuando vamos al texto en hebreo, sí, sucede lo mismo, por eso la traducción en este caso, pues de Casiodoro de Reina es correcta, porque en hebreo se usa allí la palabra para entonces, ¿sí? ¿Qué es entonces? Es una palabra que es una preposición, ¿sí? Bien, entonces es una preposición de tiempo. ¿M? Y es una preposición que nos da la unión de una idea con otra respecto al tiempo, ya sea hacia un tiempo futuro o hacia un tiempo pasado. Generalmente lo entendemos más hacia un tiempo futuro. Como decimos, por ejemplo, fuimos a comer y entonces luego hicimos tal cosa. Bien, ahí ese luego también nos da esa singularidad hacia el futuro. ¿M? O estoy hablando de algo y digo, entonces, y algo más. Entonces, mira, ahí lo acabo de hacer involuntariamente. Hablé una cosa y luego voy a hablar otra, pero ese entonces no me va a unir esas dos ideas y está uniendo una idea que ya dije, es decir, que está en el pasado, con una idea que voy a decir que entonces está en el futuro, ¿sí? Y al decirla, pues queda en el presente y al acabarla de decir, queda en el pasado. Entonces, mira, ahí la volví a usar. Eh, es una preposición que nos lleva a cambio de tiempo. Eso es lo que quiere decir entonces. Pero hay cambio de tiempo hacia el futuro o también hacia el pasado. ¿Mm? Acá cuando nosotros interpretamos Génesis 1:26 y lo razonamos, necesariamente la preposición entonces nos está llevando al pasado, ¿sí? Entonces dijo Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio de tiempo. Ese dijo, ¿sí? Puede estar entendido como, ¿sí? En un pasado perfecto o en un pasado presente, ¿sí? En un pasado perfecto es, entonces dijo, ya, en el pasado, ¿sí? O de pronto una mejor traducción hubiese sido, entonces había dicho Dios, ¿bien? Eh, o entonces dijo Dios, y es que antes y ahora me llevó al tiempo pasado, y en ese tiempo pasado me daba a dar el presente de lo que sucedió en ese tiempo pasado, como dijo Dios. Pero, ¿por qué podemos afirmar que la preposición entonces en Génesis 1:26 corresponde a un cambio de tiempo no hacia el futuro, sino al pasado? Porque cuando estamos leyendo de corrido el capítulo 1 del Génesis, suponemos, ¿sí? Que va hacia el futuro. ¿M? Pero si vemos, no dice nunca entonces, sino dice y luego, ¿sí? La palabra luego es la que enfatiza el cambio cerrado hacia el futuro. Acá entonces tenemos que razonar. Dice que Dios, ¿sí? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que señoree la naturaleza. Bien, bien. Pero cuando nosotros analizamos y razonamos la creación, entonces recordemos que la fórmula de la creación es igual a ser humano más naturaleza. Esa es la fórmula de creación. Entonces, cuando analizamos la creación al ser humano y analizamos a la naturaleza, y al analizar la naturaleza vemos que tiene un orden, pero no solo vemos que tiene diferentes órdenes, cada cosa tiene un orden, sino que esos órdenes están ordenados siendo funcionales para la vida del ser humano. Es lo que se conoce en ciencia como el principio antrópico. Entonces, todos los órdenes que tenemos funcionan para la vida del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios hizo la creación
¿sí? Y nos va a darla como morada, ¿sí? ¿Sí? Nuestro próximo suegro, o sea, quien va a ser nuestro suegro, que es Dios el Padre, porque nosotros somos la novia que nos vamos a casar con el hijo, él nos hizo casa. ¿M? Le dio a su hijo una casa para que cuando se case con su novia, o sea, su esposa, viva con él allí. Bien. Y esto es la tierra. Bien. Nos dio morada. Pero esa tierra tiene la forma, el diseño para que nosotros viviésemos. Por lo tanto, Dios tuvo que pensar antes del principio en el ser humano. Bien, antes del principio en el ser humano. Tuvo que pensar. ¿Para qué? Para hacer la creación con un diseño que funcione para el ser humano que había pensado antes del principio. Bien, bien. Entonces aquí tenemos, voy a dejar acá de compartir porque acá tengo que enseñarles algo que yo estoy enseñando acá pensamiento cristiano, pero lo necesitamos recuerda que estamos en la introducción de la introducción, lo necesitamos para entender bien como maestros cómo es la educación. Entonces, mire, ahí volví a decir entonces, creo que más, he dicho más sin darme cuenta. Es más, muchas veces a mí me dicen que digo mucho entonces, esa es mi muletilla. Bien, eh, debo entonces ahora explicar, ¿sí? ¿Qué evidencia, además de la creación, puede respaldar que Dios pensó en el ser humano antes de la creación del universo? ¿Mm? Y allí tenemos que entrar a analizar la razón por la cual Dios crea al ser humano. Bien. Cuando yo estoy dando estas capacitaciones, a veces no enseño esto que voy a enseñar, depende del tiempo. Pero como con ustedes tenemos un año de enseñanza, ¿sí? Eh, entonces, sí les voy a enseñar cómo debe ser, para que ustedes tengan todas las líneas, ¿sí? Correctas. Tranquilos que vamos a llegar a educación. Tranquilos, pero todo esto que estamos enseñando nos va a servir para dar el fundamento correcto para todo lo que vayamos a hacer. Bien, precisamente para poder pasar un legado providencial. Bien. Esa es la idea. ¿Cómo lo pasamos efectivamente? Entonces, por eso acá dejé de compartir y les voy a enseñar cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre. Bien, al ser humano. Bien, bien. Entonces, algunos dicen que yo creo que compartí un poquito de esto allá en la iglesia una vez que prediqué, donde ustedes, pero vamos a verlo línea sobre línea. Algunos dicen que la razón para crear Dios al ser humano era porque Dios estaba solo. En la eternidad, solo, más solo que cualquier cosa, entonces, pues para tener compañía. ¿M? Pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque qué mejor compañía que el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, fue dado como el consolador para que no estés solo. Entonces no era que Dios estaba solo, el Padre y el Hijo estaban juntos y además acompañados con el Espíritu Santo. Entonces no era por soledad. Otros dicen que por amor. ¿Mm? No porque no tenía a quien amar, pero también es equivocado, porque tanto, ¿sí? Ama a Dios que Él mismo es amor, ¿sí? Amor nivel Dios, el Padre amando al Hijo y el Hijo amando al Padre y el Padre al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Hijo y el Espíritu Santo al Padre y el Hijo amando al Espíritu Santo. ¿Mm? Todos amándose, amor nivel Dios. Entonces no era que no tuviese amor, estaban en amor nivel Dios, no necesitaban nada, ¿sí? Porque si Dios es Dios, no necesita nada. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios crea al ser humano? Para entender ello, ¿sí? Tengo que hacerles dos eh, alegorías o dos explicaciones, digamos, ¿sí? Dos explicaciones. Y em, la primera, ¿sí? Tiene que ver con los niveles de amor. Y la segunda, con una de mis hijas. Entonces vamos a mirarlo así. Vamos a ver los niveles de amor que tenemos, ¿bien?
Entonces, yo, bueno, tengo una presentación de eso, pero voy a írselos contando, ¿sí? Entonces, eh, de los niveles de amor. Bien, entonces el primer nivel de amor que tiene el ser humano es, sí, aquí no lo encontré en mi teléfono, pero bueno, yo me lo sé. Eh, el primer nivel de amor que tiene el ser humano es el amor filial. El amor filial es el primer nivel de amor. ¿Qué es el amor filial? El amor fileos, el amor de sus filios, el amor de su familia. ¿Por qué? Porque una vez es engendrado y concebido, ¿sí? Este ser humano recibe amor de sus padres. ¿Mm? Cuando nace, recibe amor de sus padres y su familia. ¿Mm? Entonces, el primer nivel de amor que experimenta el ser humano es el amor de familia. Bien, el amor en la casa. Los padres amando a sus hijos, los hermanos amando a sus hermanos, ¿sí? Los hermanos ya nacidos amando al recién nacido, inclusive al no nacido aún. Bien, primer nivel de amor, el amor de la familia. Bien, pero luego este niño se da cuenta que además de su familia y sus familiares, hay otra gente. Existen otros, ¿sí? Y allí debe experimentar un segundo nivel de amor, ¿sí? Que es el amor natural. ¿Bien? El amor natural no se refiere a la naturaleza, ¿sí? Sino el amor que da la ley natural que Dios escribió en el corazón del hombre. ¿Bien? Esa ley natural la da por ser seres humanos. Entonces, todos somos seres humanos y hay un amor natural y es el amor de respeto, ¿sí? Vamos a respetar a los otros porque son seres humanos. Entonces, al ser seres humanos, tienen una dignidad, fueron creados a imagen y semejanza del hombre. ¿Mm? Perdón, a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Fueron creados. Entonces, por esa dignidad que tiene el ser humano, entonces yo tengo un amor que es el amor natural que se llama respeto. Respeto al otro por ser un ser humano, ¿sí? Porque tiene una dignidad, tiene una imagen de Dios, ¿bien? Independientemente que pensemos diferente, ¿sí? Tenemos un respeto. Bien, ese amor no se da con los animales, ¿sí? No es ese mismo amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, aunque los animales fueron diseñados para tenerle temor al hombre, ¿sí? Génesis 9:2 tienen un respeto hacia el hombre, ¿sí? Pero nosotros tenemos la labor de sojuzgar y señorearlos, ¿bien? Inclusive que sean parte de la provisión que Dios ha dado al ser humano en comida, en techo y en vestido, ¿bien? Bien, entonces, segundo nivel de amor, el amor natural, el respeto. Pero luego este niño se da cuenta, o luego hay más gente, y dentro de esa gente que hay, en algunos momentos o estaciones de la vida, esas personas van a estar en el mismo lugar, ¿sí? Al mismo tiempo que uno. Y entonces en el colegio, ¿sí? En la iglesia, bien, bueno, pero hablemos del colegio, porque después la iglesia la voy a tomar para otro ejemplo. En el colegio, en la fila de un banco, ¿sí? Bien. En el trabajo, ¿sí? Entonces, son personas que están por estaciones, por un tiempo, junto con uno. Y eso es y ambas personas se hacen compañía y eso se llaman compañeros. Entonces, dentro de toda la gente que existe, todos los hermanos, hay unos que van a ser los compañeros y entonces ya uno los puede conocer un poquito más. Y al conocerlos un poquito más, entonces ya los puede apreciar. Y este es el amor de aprecio, ¿sí? Y el amor de compañero, ¿sí? Compañía. Bien, y se aprecia. Bien. Tercer nivel de amor. Bien. Pero dentro de esos compañeros hay algunos, ¿sí? A los cuales voy a conocer más,
¿sí? Y vamos a tener empatía que se van a convertir en el cuarto nivel de amor, que es el amor de amistad. Bien, amistad. Entonces, esos son los amigos. Bien. Entonces, amigos es, con los compañeros, bueno, te despides y chao, con los amigos de pronto los acompañas al bus, ¿sí? A la casa, ¿sí? Algo así, almuerzas con ellos, ¿sí? Bien. Entonces, esos son los amigos y les cuentas pues más cosas, confías en ellos más. Entonces, cuarto nivel de amor, amigos. Bien. Entonces, los amigos empiezan a importar bastante más en la época de la juventud. Pero allí, sí, luego se puede presentar un siguiente nivel de amor. Bien. Y el siguiente nivel de amor, sí, es el gusto, ¿sí? El amor de cariño, ¿sí? Es diferente al aprecio y es diferente em, a la amistad, ¿bien? Entre esos amigos, ¿sí? Vas a desarrollar algo más de amor con unos amigos que con otros. Y aunque con todos tengo cariño, perdón, yo creo que lo dije mal, el nivel de amistad, el cuarto nivel de amor, quinto nivel de amor, que es amistad, em, la forma de amor se llama cariño. Uno tiene cariño con los amigos. Pero dentro de los amigos con los cuales tiene cariño, entonces del otro sexo, ¿sí? Esos amigos, en el caso de los hombres, pues amigas, hay alguna que te va a llevar a un nuevo nivel de amor, que es el nivel de amor de gusto, ¿sí? Gusto, y ese es el amor eros, ¿sí? El amor eros, el gusto, quiere decir que, como su nombre lo indica, ¿sí? Tiene que ver con, ¿sí? Interiorizar, ¿sí? E identificar. ¿Sí? Cuando comemos algo, el sentido del gusto interioriza e identifica. Y tiene que ver ese gusto con que ahora vas a expresar ese amor de forma, quieres expresar ese amor, tienes emociones para expresar ese amor, pero emociones físicas, no solo emociones, o sea, emociones con un resultado físico, no solo emociones con un resultado emocional como con los amigos, ¿sí? Ahora hay una expresión, o sea, hay una vivencia de una expresión física. Bien, se quiere expresar ese amor, eros, ¿sí? Ese gusto por la otra persona de forma física. Ahí hay que parar. Bien, entonces hemos visto, para recapitular, porque como dije, no dije cariño ahí cuando era amistad, entonces recapitulemos. Entonces tenemos el amor filio, la familia, luego el amor natural, el respeto, luego el amor de compañía, ¿sí? Compañeros, luego el amor de cariño, la amistad, los amigos, y luego aquí tenemos el quinto nivel de amor, que es el amor eros. Entonces ahí paramos, ¿sí? Normalmente en la juventud ya puedes experimentar tú mismo, por tú mismo, no hacia el otro, pero sí por tú mismo, este nivel de amor. ¿Bien? Entonces ahí paras. Y ahí tienes que orar. Bien. Y si oras y Dios te confirma que la otra persona, ¿sí? O sea, que esa persona, ese amor que tú sientes, Eros, eh, puede estar también en esa otra persona y a la otra persona también le confirma, entonces, ¿sí? Pueden tener el amor Eros una vez se casen. Entonces ya después de esa amistad, esa amistad, cuando se está orando, es con un propósito y es casarse y formar familia. Entonces, si son menores de 20 años, ¿sí? Dependiendo qué tantos años sean menores, pues se pueden desposar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya compraron las esposas, pero no se las han puesto. ¿Sí? Eso es desposado. Es decir, están comprometidos. Una vez sean adultos, se casan, ¿sí? A los 20. O si ya son adultos, pues se pueden casar. Bien. Y entonces empieza este amor eros con compromiso, que es lo que se llama noviazgo. Pero aunque es amor eros, ¿sí? La primera forma de desarrollar el amor eros es el compromiso, ¿sí? El noviazgo. Todavía no hay expresiones físicas de amor, ¿sí? El primer beso se debe dar en el altar el día del matrimonio, de la boda.
el día de la boda. Eh, entonces, ahí viene el amor eros. Un noviazgo no es largo, no debe ser largo. En 3 meses conoces lo bueno de que alguien quiera que conozcas, ¿sí? Y lo malo, ¿sí? Que alguien no quiera que conozcas en otros 3 meses. Es decir, máximo 6 meses un noviazgo. Y eso, ¿bien? Pero sí, ore. Entonces, ahí está el amor eros. Una vez haya boda, entonces se expresa ese amor físico y las expresiones de amor eros son para personas casadas. ¿Sí? Bien. Pero en la boda, ¿sí? Hay el sexto tipo de amor, ¿sí? Que es el amor ágape. El amor ágape es el amor sacrificial, el amor de sacrificio por otros. Porque estás en la boda y yo he tenido el privilegio de, pues, casar muchas personas, sí, pues en estos 36 años de ministerio. Entonces, pues bueno, hemos casado varias personas y y ahora, ¿sí? Porque el ministro le pregunta, ¿vienen ustedes acá voluntariamente? No hay nadie que lo esté obligando. ¿Están en sus cabales? O sea, él tiene que ver que no estén borrachos, ¿sí? ¿Y qué es lo que uno hace en la boda? Uno dice, sí, me voy a casar con esta, ¿sí? Así como es ella, ¿sí? Y ella está diciendo, sí, me voy a casar con él, así como es él. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahora van a vivir el amor ágape, el amor de sacrificarse por el otro, por la felicidad del otro. ¿Sí? ¿Cómo hago feliz al otro a la manera de Dios? Y la esposa, ¿sí? Entonces la esposa quiere hacer feliz al esposo a la manera de Dios y el esposo quiere hacer feliz a la esposa a la manera de Dios. Y para hacerlo tiene que negarse a sí mismo y sacrificarse, ¿sí? Entonces tengo que ceder y priorizar y tener deferencia por ella y ella tiene que hacer lo mismo por mí. Bien, y eso es el matrimonio. Bien, amor ágape. El amor ágape, ese es el amor de sacrificio. Bien, el amor de entender que ahora juntos mejores son dos que uno porque sí hay esperanza para ellos en su trabajo, pero también ahora son dos luchando contra la tentación del enemigo. Bien, bien. Entonces, ese es el sexto nivel de amor, el amor ágape. Si ustedes quieren profundizar de esto, tengo un libro de ello, un poco más grande, más explicado. Pero luego viene el séptimo tipo de amor. Bien. Entonces, hay una diferencia entre el quinto y el séptimo, que es el sexto, pero hay una diferencia grande. Y es que con el amor eros, en el noviazgo, en cualquier momento puedo decir, no, ya no, ¿sí? Por eso deben ser cortos los noviazgos, porque entre más tiempo es más posibilidades de que no se logre el matrimonio. Bien, pero una vez se casan en la boda, ya es hasta que la muerte los separe. Bien, entonces, hay una diferencia fundamental entre el amor, ¿sí? De gusto, el amor eros y el amor ágape. ¿Sí? Y ya cuando se casa, ¿cuál es esa diferencia? Bien, que cuando tú te casas, estás diciendo, voy a amar a alguien que no soy yo, pero que es mía. Y ella va a decir, voy a amar a alguien que no soy, que no es ella, pero que es de ella. Bien, entonces, yo cuando le digo, me gusta que los jóvenes se casen, o sea, los jóvenes no, pero que los adultos jóvenes se casen. ¿Mm? Entonces, animo a los hombres a que se casen. Bien. Y, y les digo, mire, para casarse solo se necesitan tres cosas. La primera, saber con quién. La segunda, ¿sí? La segunda que se necesita, ¿sí? Es un bolígrafo, un esfero, que escriba. ¿Mm? Esa es la segunda. Y la tercera es tener la boda. Pues casarse, no tener una fiesta, no. Entonces la tercera es efectuar. Pero para usted efectuar esa boda, sí necesita saber con quién y tener el esfero y llevarlo ese día. No necesitamos hacer una fiesta, es más, podemos ir a casarnos, ¿sí? Con el ministro o en la notaría, ¿sí? Listo. Pero ¿por qué necesitamos un esfero?
¿Mm? Porque la parte más importante del matrimonio, el día de la boda, o sea, de la boda, es cuando se firma la escritura. ¿Qué es lo que uno firma? Uno firma, ¿sí?, una escritura pública de título de propiedad. Entonces, el día de la boda uno firma la intención de esa escritura. Luego, entonces, con esa intención se redacta la escritura en la notaría y luego lo citan a leerle la escritura. Si están de acuerdo con lo que escribieron, ¿sí?, que es la intención, entonces firman y ya está listo. Entonces, esa firma de la intención de hacer esa escritura o, digamos, procesar, hacer el procedimiento administrativo ante el notario, bien, eh, hace que ahora tú estés manifestando que vas a amar a alguien que no eres tú, pero que es tuya. Y ella va a amar a alguien que no es ella, pero que es de ella. Eso es el amor ágape, ¿sí? El amor de matrimonio. Eso es el amor ágape en el matrimonio. Bien. Bien, entonces, cuando uno se casa le dan un título de propiedad. Ese título de propiedad es esa escritura del matrimonio y luego hay un certificado de matrimonio de esa escritura y es un título de propiedad como comprar un carro o una casa. Por eso es que debe radicarse ante el gobierno civil porque la labor bíblica del gobierno civil es garantizar la propiedad de la gente. ¿Sí? Por eso, claro, que se casen ante un ministro como cristianos, perfecto, ¿sí? Pero ese matrimonio tiene que legalizarse, ¿sí?, en una notaría. Bien, a veces el ministro con su firma, ¿sí?, puede hacer las funciones de notario o a veces pues van a la notaría y lo hacen. Bien, bien. Entonces, ese es el matrimonio. Amar a alguien que no soy yo, pero que es mío. Bien. En todas las anteriores, yo debo amarme primero a mí mismo, ¿sí? Para poder amar a los demás. Y también en matrimonio debo amarme a mí para poder amar, pero me amo tanto a mí que me niego. ¿Para qué? Para que ella sea feliz a la manera de Dios. Bien. Bien, entonces esa es la forma. Voy a amar a alguien que no soy yo, pero que es mío. Yo tengo una propiedad. Eso es matrimonio. Pero luego viene el séptimo tipo de amor. Y el séptimo tipo de amor es el amor ágape extremo, ¿sí? Y es el amar a los enemigos. Es el amor de Cristo por nosotros. ¿Sí? Bien. El amor de sus enemigos. Tanto nos amó Dios, Padre, que envió a su Hijo. ¿Sí? Pero tanto nos amó su Hijo que murió por nosotros, ¿sí? Siendo nosotros sus enemigos. El amar a los enemigos es el mayor nivel de amor, ¿bien? Y es el séptimo tipo de amor. Nosotros lo decimos fácilmente, pero piense en sus enemigos. ¿Sí? Piense. Ahora piense que los ama. Es muy difícil. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo al presidente Petro como enemigo. ¿Sí? Tengo que amarlo, ¿sí?, pero me cuesta. ¿Sí? Me cuesta. Bien, pero debo hacerlo, pero me cuesta. Bien, ese es el amor a los enemigos, lo que hizo el Señor por nosotros. Bien, bien, entonces ahí tenemos los 7 tipos de amor. ¿Para qué hablamos de esto? Entonces ahora viene la segunda ilustración. Recuerden que estamos explicando por qué Dios creó al hombre. Entonces, resulta que ahora les voy a contar una infidencia de mi vida, que es lo que le dije de mi tercera hija. Nosotros, bueno, con mi esposa, pues somos misioneros, maestros en el tema de cosmovisión bíblica, pensamiento y aplicado a la educación. Bien, eso es lo que hacemos. Y pues a otras áreas también, pero principalmente la educación. Bueno, entonces nos invitaron para ser parte de una escuela en los Estados Unidos, una escuela de pensamiento. ¿Sí? Y nos convidaron, no es que nos invitaron, sino nos convidaron porque esa escuela es con invitación. Bien, entonces nos invitaron a estudiar allá. Y pues era muy costoso, ¿sí? Un año sin trabajar en los Estados Unidos. ¿Cómo te sostienes tú como familia sin trabajar en los Estados Unidos? Bueno, entonces vendimos nuestro apartamento
y con ese dinero fue que nos sostuvimos un año allá y estudiamos. Y pagamos pues también el estudio y la manutención y el arriendo y todo eso. Bien, bien. Entonces nosotros nos fuimos con nuestra primera hija. Nuestra primera hija tenía un año y un poquito, casi ya llegando a los 2 años. Y estuvimos allá con ella. Pero allá mi esposa queda embarazada de nuestro segundo hijo, que era un varón. Y ese hijo se va con el Señor. Bien. Entonces, una situación difícil, pues para nosotros, pero sobre todo, pues para mi esposa, ¿sí? Pero, y no es que yo sea un indoliente, insensible, no, pero a mí la primera vez que me pasaron la Biblia, el 8 de septiembre de 1990 cuando conocí al Señor, yo, pues, qué hace uno cuando le pasan un libro que nunca ha abierto? Pues lo abre. ¿Y normalmente por dónde lo abre? Por la mitad. ¿Sí? Si estás interesado en el libro, no lo abres por la mitad, lo abres por la parte inicial buscando el índice. Pero si no, pues lo abres por la mitad. ¿Mm? Y cuando yo abrí el libro por la mitad, Eclesiastés 7:2, que dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, porque aquellos verán a Dios. Eso fue la primera cosa de la verdad que vieron mis ojos. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, porque aquellos verán a Dios. Entonces, pues esa fue la primera verdad que yo aprendí de Dios. Entonces, pues claro, mi suegra me dice que soy un insensible cuando la gente se muere, pero no es que sea insensible, sino que eso me lo enseñó Dios a mí. Entonces, pues claro, pues sí nos dio duro, pero a mi esposa más. Bien, bueno. Pero luego entonces acabamos la escuela, nos ofrecen quedarnos en los Estados Unidos con papeles para ser parte del staff de la escuela y oramos, pues esas son las oraciones en las cuales uno quiere que Dios le diga que sí, pero cuando oramos Dios me mostró una visión y esa visión fue el Río Grande, que es el río que separa México y Estados Unidos, y el Río Grande y diciendo del Río Grande hacia el sur. Lleva esto de la educación providencial allá. Entonces, pues no podíamos quedarnos. Entonces nos regresamos a Colombia. Y empezamos a enseñar educación providencial, ¿sí? Ya hace unos eh, 16, 15 años, 16 años. Bien, bien. Entonces, bueno, eso fue lo que dijo Dios. Aquí, entonces, cuando volvimos, entonces queda mi esposa embarazada de nuestro tercer hijo, que es una hija, y entonces ella tenía, pues, nervios un poco, estaba, pues, algo temerosa por eso, eh, y, y bueno, ahí estuvimos y en ello. Y Dios no nos daba el nombre, orábamos y no nos da el nombre, y luego pues nos dio el nombre, nos dijo que esa hija debíamos entregársela a él, por eso se llama Ana, así como Ana entregó a Samuel, y que debía también en su nombre ser en honor a las misiones. Entonces, por eso se llama Paula, pues porque Pablo, pues el mayor ejemplo de misiones, entonces se llama Ana Paula. Entonces, además de esa oración por el nombre, yo personalmente estaba orando por una situación especial y es que yo en mi casa, mi familia no es cristiana, bueno, mi hermana hace poco ya es, pero pues no, eso no era una familia cristiana y mis padres pues no y mis otros hermanos tampoco. Entonces, mis padres siempre tuvieron preferencias a los hijos, ¿bien? Siempre. Y, eh, y yo pues no era preferido, ¿bien? Yo nunca fui el preferido. Entonces yo dije, cuando yo sea grande y tenga hijos, yo voy a amarlos igual. Voy a amarlos y no voy a preferir a ninguno sobre el otro. Bien. Pero, sí, ahora, con esta hija que venía, yo pensé, yo amo mucho a María Claudia, que es la mayor. La amo mucho, ella fue muy esperada, sí, 6 años esperada, em, promesa de Dios, bueno, la amo mucho, ¿sí? Entonces yo digo, yo amo mucho a María Claudia, entonces, amo mucho a María Claudia, entonces
no voy a poder amar a Ana Paula igual que yo amo a María Claudia y voy a dañar a la niña. Y ese era mi temor. Entonces yo oraba a Dios y le decía, Dios, por favor, capacítame para ahora amar a cada una igual. Si yo quiero amarlas igual, a Ana Paula, esta niña que viene, quiero amarla igual. No, no quiero amar más a María Claudia. Y yo tenía pues ese temor. Bien, listo. Entonces resulta que nace la niña y me la pasa la enfermera. Y nace Anita y cuando me la pasa la enfermera, bueno, yo oraba y Dios no me respondía. Yo solo le pedía, pero no me decía nada. Y entonces yo, ve, pero no estoy en el repecado para que Dios no me hable. ¿Qué pasa? Nada. ¿Mm? Entonces yo seguía con ese temor y Dios no me guiaba, nada, ni palabra, ni leía la palabra, nada. Bueno, me pasan la niña el día que nace y en esos 5 segundos Dios me habla a mi conciencia y me dice, no te respondí la oración porque pediste mal. ¿Ven? No te respondí la oración porque pediste mal. Voy a dejarme acá las gafas, eso. Entonces, yo, pequeño saltamontes, en esos 5 segundos empecé a pelear internamente en mi mente con el único Dios creador del universo. Y yo diciéndole, ¿cómo así Dios? ¿Cómo así que pedí mal? ¿Acaso está pedir mal amarlas igual? No, yo tengo razón. Y yo creo que Dios se reía y me daba palmaditas en la espalda diciendo, este no tiene ni idea todavía de lo que es el amor. Y Dios me dice, no te respondí la oración porque tú creías que tenías el amor. Y que tenías que ahora, de tu capacidad de amar, tenías que ahora darle el 50% a María Claudia y el 50% a Ana Paula y tenías temor de que fuese más para María Claudia que para Ana Paula. Pero así no es. Ana Paula viene con un 100% nuevo de amor. ¿Mm? Y por eso hay más amor ahora en ti y en tu familia. Y tienes todo para amarla igual que ese 100% de como amas a María Claudia. Y yo me quedé, wow, como les digo, 5 segundos con la enfermera. Y yo, wow, me quedé en blanco y le entregué la niña a la enfermera y wow, me fui a la sala de espera y yo, wow, claro. Mm. Y cuando yo ya entregué la niña y me volteé, Dios me dice, ahora que lo acabas de entender, por esa razón, ¿sí? Sí, también yo lo viví como lo estás viviendo tú. Y me aparece Génesis 1:26. Yo no entendía qué tiene que ver Génesis 1:26. ¿Sí? Me aparece el versículo completo en mi mente, en la Biblia, o sea, mi foto de la Biblia. Y yo voy a estudiar. Bueno, pero ¿por qué Génesis 1:26? ¿Por qué me dio esa palabra a Dios? Y claro, esa es la razón por la cual Dios crea al hombre. ¿Mm? ¿Por qué Dios crea al ser humano? ¿Sí? Tiene que ver con el amor, pero no es por amor, ¿sí? Porque ellos eran amor nivel Dios, ¿sí? Antes del principio, ellos eran amor nivel Dios, pero seguían siendo Dios, ¿sí? Aunque eran plurales, cada uno tenía una sustancia, su propia individualidad, pero esa sustancia era Dios, ¿sí? Entonces, aunque ellos se amaban, amor nivel Dios entre ellos, seguían siendo Dios. Hay más amor, ¿sí? Hay más amor en todos estos niveles, en cada nivel hay más amor. Hay más amor que amarte tú solo, ¿sí? Al amar a otro que no eres tú. Por ejemplo, hay amor, tú puedes tener amor por tus cosas. Mi celular, lo quiero, listo, porque es mío. Pero tiene que haber más amor para, ¿sí? Querer que otra persona tenga, ¿sí? Eso que tú tienes. Hay más amor para poder amar a alguien que no eres tú, ¿sí? Porque tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Pero para poder amar a alguien que no eres tú, tienes que amarte a ti mismo y negarte a ti mismo. Entonces, para que existiese más nivel de amor, que amor nivel Dios antes del principio, y que el Padre quiso que su Hijo experimentara un mayor nivel de amor nivel Dios en la eternidad anterior, antes del principio, crea al ser humano para que su Hijo ahora pueda amar a alguien que no es Él
pero que es de Él. ¿Mm? Para que el Padre también, ¿sí? Pueda hacerlo. ¿Mm? Entonces hay más amor, ¿sí? Cuando podemos amar a otro que no soy yo, pero es mío. ¿Cómo se llama cuando yo amo a otro que no soy yo, pero es mío? Se llama matrimonio. Por eso es que nos vamos a casar con el Señor Jesucristo. Entonces hay más amor cuando amas a otro que no eres tú, pero que es tuyo, pero es tuyo, ¿sí? Pero luego en el matrimonio vienen los hijos. Y los hijos, uno no firma una escritura pública. ¿Qué firma? Un registro nacido vivo, certificado nacido vivo, un registro civil de nacimiento. Pero no, los hijos no vienen dados en propiedad, vienen dados en administración, en comodato, por un tiempo predeterminado, 20 años. Entonces, no son propiedad tuya, son propiedad de Dios que te los presta 20 años, para que se los eduques. Dios sí que confía en nosotros, para que se los eduques y a los 20 años esos hijos tuyos decidan todo lo que tienen que decidir, cualquier decisión que tomen en su vida, como Cristo la tomaría. ¿Mm? Eso se llama educación. Entonces, hay más amor cuando puedes amar a alguien que no eres tú y que no es tuyo, ¿sí? Y que son tus hijos. Bien, hay aún más amor, ¿sí? Bien, o sea, necesitas un mayor nivel de amor. No me refiero a la cantidad de amor, sino al nivel de amor. Porque pues en cantidad de amor, pues tú amas más lo que es tuyo, ¿sí? Te amas más a ti, ¿sí? Pero necesitas más niveles de amor para amar a alguien que no eres tú y ni que es tuyo. Y necesitas aún más nivel de amor para amar a tus enemigos, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios crea al hombre? Para que su hijo experimente, conozca un mayor nivel de amor que amor nivel Dios en la eternidad anterior, antes del principio, y que conozca amar a alguien que no es de él, que no es él, o sea, que no es Dios, ¿sí? Pero que es de él, ¿sí? Y eso se llama matrimonio, ¿bien? Entonces nosotros nos vamos a casar con el Señor, ¿sí? Y cuando nos casemos, vamos a experimentar ese amor de matrimonio, ese amor ágape, pero también el haber creído en Él nos hace hijos del Padre. Y entonces el Padre va a experimentar el amar aún más, ¿sí? Que es amar a alguien que no es Él, ¿sí? Que no es Él, ¿sí? Y que son sus hijos. ¿Mm? ¿Ver? Y eso es. Y, ¿sí? Como resultado de esos dos amores, vamos a vivir en el Espíritu Santo esos dos amores, ¿sí? Y esa es la plenitud del amor en el cielo. Entonces, esa es la razón. Dios crea al ser humano para que el Señor Jesucristo experimente un mayor nivel de amor. Amar a alguien que no es Él, pero que es de Él, un matrimonio. Por eso toda la creación fue hecha en Cristo, por Cristo y para Cristo. Nosotros somos parte de la creación y fuimos hechos para Cristo. Bien, bien, ¿para qué todo esto? Porque para que eso sucediese, teníamos que ser creados a imagen y semejanza. Bien. Y ahora sí voy a volver a nuestro versículo. Entonces, Dios pensó en nosotros antes del principio. ¿Mm? Bien, para todo esto, ya entendimos por qué. Porque ese entonces, dijo Dios, no pasó después de Génesis 1:25, sino acá Dios está haciendo una remembranza de lo que habían dicho ellos antes del principio, en la eternidad anterior, antes de Génesis 1:1. Ellos se habían puesto de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu, y habían tenido esta idea: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que gobierne la naturaleza. ¿Por qué para que gobierne? Porque tiene que aprender a gobernar, porque nos vamos a casar con él, ¿sí? Entonces, la mejor traducción sería: entonces había dicho Dios en el pasado, ¿sí? Hagamos al hombre. Génesis 1:26 es una remembranza, ¿sí? De lo que hizo Dios antes del principio. Por eso está la palabra entonces. Bien, listo. Entonces, acá ya sabemos que Dios pensó en hacernos a la imagen y semejanza. ¿Qué sucede luego? Entonces dice, bueno, ya creé todo esto, recuerde, hacemos esta remembranza y ahora pues efectúa ello, ¿sí? Entonces nos crea. Bien, pero vamos a ver qué es imagen y semejanza.
Bien. Imagen y semejanza. La palabra imagen, no, yo que los que tenemos más añitos, yo sé que allá todos ustedes son más jóvenes. eh, Cuando no existía la televisión por cable, tocaba tener una antena en el techo y tenía alguien que subirse al techo y alguien viendo el televisor diciéndole, muévala. Sí, sí, ahí, no, más, más. No, no, se pasó. Hasta que la antena estuviese bien dirigida hacia donde estaba la repetidora o la emisora de la señal televisiva. Y así entonces el televisor tenía una buena imagen. ¿Mm? Bien. ¿Por qué tenía una buena imagen? Porque tenía lo mismo, ¿sí? Que fue dado por otro, ¿sí? Eso es imagen, ¿bien? Pero cuando vamos a analizar y a razonar lo que es la palabra imagen, y vamos al origen, imagen es un concepto de el álgebra, ¿bien? Y este concepto del álgebra lo tenemos acá. Entonces, vamos a mirar este concepto de la imagen y semejanza. Resulta que había un filósofo, hermano nuestro, que vivía en París. Y resulta que él se queja con Dios porque él le explicaba a la gente las cosas y la gente no le entendía. Entonces él se queja. Pero Dios, tú me mandas a enseñarle a la gente y yo le enseño y la gente lo entiende. Entonces Dios le revela una herramienta para que la gente le entienda. ¿Qué es esta herramienta que estamos viendo acá en esta presentación? Bien. Bien, entonces aquí voy a hacer una pregunta, pero en esta no va a poder participar Isa o Leonel, sí, Leonel o Isa, porque quiero que ellos miren quién responde. Bien, aunque creo que de pronto algunos ya saben la respuesta, porque yo cuando estuve en la iglesia hablé sobre ello. Bien, bien, entonces vamos a ver quién la sabe. Y es esta. ¿Cómo se llama esta herramienta? Bien, entonces ahí les voy a dar el espacio para que lo puedan levantar la mano y de pronto ahí toca parar la grabación un poquito para a ver quién lo responde y ahora yo les voy a preguntar quién respondió eso. Bien, entonces no puedo decir el nombre ni del filósofo ni de esta herramienta. Bien, pero esta herramienta, bueno, ahora sí ya lo puedo decir porque ya pasó el tiempo. Entonces yo espero que ya alguno de ustedes haya respondido. Bien, esperemos a ver. Esta herramienta se llama plano cartesiano y el filósofo se llama René Descartes. Entonces Dios le reveló a Descartes cómo hacer para que la gente le entendiese. Y le reveló el plano cartesiano en tres dimensiones, lo usamos más en dos, entonces acá lo tenemos en dos dimensiones con el eje X y el eje Y. Este concepto de imagen es un concepto del álgebra de ecuaciones, exactamente del álgebra de funciones. ¿Qué es una función? Esto es el álgebra de noveno grado en mi época, no sé ahora cuándo se enseñe, pero antes de trigonometría y después de factorizar, vemos ecuaciones y funciones. Entonces, ¿qué es una función? Es una ecuación que funciona a través del tiempo. Por eso se llama función. Entonces, nosotros veíamos diferentes ecuaciones, diferentes funciones. Es más, las gráficábamos, ¿sí? Hacíamos gráficas en papel milimetrado verde con colorcitos, pero luego llegaba la evaluación y decía, halle la imagen de X en Y de acuerdo a esta función. Y ahí quedábamos en blanco, porque nos enseñaron a graficar, pero no nos enseñaron el razonamiento. Entonces vamos a hacer ese razonamiento. Voy a escoger la función más fácil. X es igual a Y. Bien, bien. Esa es la función más fácil. Si X vale uno, pues Y vale uno. Entonces, ¿cómo la graficamos? Pues donde se cruce el valor de X con el de Y, entonces si X vale uno, entonces estamos en el uno en X, y Y vale uno, entonces donde se crucen y hacemos un puntito. Y si X vale 2, pues Y vale 2. Y entonces eso nos da una función con pendiente de 45 grados que pasa por el cero y esta es la función x igual a y. Bien. ¿Qué es la imagen? La imagen
es halle la imagen de X en Y de acuerdo a esta función, a este razonamiento. Entonces la imagen es lo mismo, por eso ahí es igual, pero de acuerdo a un diseño, de acuerdo a un logos, de acuerdo a un razonamiento. Bien, eso es imagen. Pero solo los que sepan un poquito de álgebra de pronto me entendieron lo que es imagen con este concepto. Entonces ahora lo voy a explicar con un concepto más fácil. Siempre lo explico con este concepto. Yo creo que también ustedes ya lo han escuchado, pero es importante hacerlo. Mm, veámoslo. ¿Cómo explico yo el concepto de imagen? Ya lo expliqué como es, pero no es tan fácil de entender. Entonces lo explico de esta forma. Y es cada día en el mundo, de acuerdo a las cifras como iba en 2017, cada día en el mundo hay 70.000 personas que mueren sin Cristo. Están muertos para toda la eternidad. Pero Dios quería que ninguno de ellos se perdiese. Pero se perdieron por su necedad, ¿m? Por su orgullo. Y se perdieron para siempre. ¿Cómo está el corazón de Dios? Súper triste. Muy, muy triste. Bien. Súper triste. Tan triste que ni lo podemos saber. ¿M? Entonces, si a uno alguien se le muere y se pone triste, imagínense que te mueran 70.000 al día. ¿M? La tristeza es una emoción que tiene Dios que no la dio a imagen. Tal cual como Dios está triste, nosotros estamos tristes. Eso es imagen. Tenemos la misma tristeza, ¿sí? La misma forma de tristeza, el mismo diseño de esa tristeza, el mismo logos de esa tristeza. Dios nos lo dio a nosotros tal cual. ¿Por qué? Porque nos diseñó así, a su imagen. ¿Ok? También cada día en el mundo, es decir, ayer, hay 110.000 personas que confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces hay fiesta en el cielo. Si por uno, que era un pródigo, ¿sí? Hubo fiesta, imagínese. Por esa oveja perdida que vienen cada día 110.000 ovejas que estaban perdidas. Gracias. ¿Cómo está el corazón de Dios? Gozoso, súper feliz también, ¿sí? Porque habían 110.000 que estaban perdidos y han vuelto al redil. Bien. El gozo es una emoción dada a imagen y semejanza. Todas las emociones son dadas a imagen, ¿sí? Y semejanza, pero vamos a mirar imagen. Imagen es igual, tal cual como Dios está gozoso, es como nosotros estamos gozosos. Bien, tal cual. Entonces, esa es la imagen. Él nos lo dio lo mismo, pero no porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Él hizo ese logos con nosotros, hizo ese orden para nosotros. Ese orden ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Bien, entonces nos lo hizo para nosotros y nos dio esa misma gozo, esa misma tristeza, esa misma imagen. Bien, entonces imagen es lo mismo, pero como resultado de un razonamiento, como resultado de un logos, de un diseño. Bien, bien. ¿Qué es la semejanza? ¿Mm? La semejanza son los grados de libertad que tiene la imagen. Los grados de libertad es un concepto de la estadística. Pero para entenderlo, entonces, los límites que Dios nos pone donde podemos usar esa imagen. Por ejemplo, somos tan libres como Dios es libre. Dios nos dio libre decisión. Eso está, nuestra libertad está dada a imagen. ¿Mm? Tal cual como Dios puede, tiene la libertad para decidir, nosotros también. Pero nosotros somos libres en el universo, en una caja que se llama universo. ¿Mm? O sea que tenemos límites, mientras que Dios es libre fuera del universo. ¿Sí? Esa es la semejanza. La semejanza es el campo donde podemos aplicar esa imagen. Bien, por ejemplo, podemos razonar tal cual Dios razona, y la Biblia nos revela eso. Eso se llama imagen. Podemos razonar porque fuimos creados a imagen, razonamos tal cual como Dios razona, pero no razonamos todo lo que Dios razona. Solo entendemos en algo, en parte, entenderéis, ¿sí?
porque Dios razona fuera de las dimensiones y nosotros acá dentro del universo. Es más, solo razonamos, ¿sí? Ni siquiera, solo acá en este planeta y lo que podamos ver, ¿sí? Y ya. Entonces, aunque razonamos tal cual como Dios razona, imagen, tenemos una semejanza y es que Él razona en todo y nosotros solo en un pedacito. Esa es la semejanza. Bien. Bien, entonces espero que haya sido entendido este concepto de imagen y semejanza. Pero recordemos, ¿cuál es la idea fundacional de de esta introducción? De esta introducción de la introducción. ¿Sí? Esta. Podemos razonar como Dios razona, pero no podemos razonar todo lo que Dios razona. Bien. Esa es la clave. Todo lo que hemos hablado, la sesión anterior y esta, es para este punto. Bien, para llegar a este punto. Bien, bien. Entonces, nosotros sí podemos razonar como Dios razona. Bien, y tenemos acá el concepto de imagen. Bien, bien. Y voy a pasar acá y luego quiero ver otra cosa. Esto. Entonces Dios, bueno, vamos a ir atrás para explicarlo. Entonces, bueno, Dios luego crea al ser humano. Bien. Entonces, Él nos dice, hizo esta remembranza, ¿sí? De que nos creó a imagen y semejanza, nos está contando eso, y luego pues nos crea, nos cuenta que nos creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces acá en Génesis 1:27 Dios crea al hombre con H mayúscula, a la humanidad, varón y hembra. Aquí crea al hombre masculino y a la mujer femenina. Bien, aquí los crea. No, pero ¿cómo así? Si la mujer fue creada después, no. ¿Sí? Ambos fueron creados al mismo tiempo en Génesis 1:27, eso es lo que dice la Biblia, con igual dignidad, con el mismo valor ante Dios, con el mismo valor entre ellos, con un diseño diferente y unas labores y unos roles diferentes. Bien, pero iguales en dignidad. Ahora, lo que sucede es que primero Dios forma al hombre. Y acá, ¿qué, qué tenemos que ver? Ay, se me fue la... Permítame, ya la vuelvo a abrir porque creo que la hice mal. Ajá, ya sé qué fue lo que pasó acá. Listo. Entonces, vamos a volver aquí. Ah, pero tengo que compartirlo. Entonces lo comparto acá y vamos a volver acá a Génesis 1:27 y aproveché ahí para eso. Aquí está. Listo. Bien, Génesis 1:27. Entonces, los crea al mismo tiempo, ¿sí? Pero veamos qué nos dice Dios de cómo es el ser humano. Nos dice que el ser humano es tripartito, a semejanza de Dios que es trifórmico. Dios tiene tres formas, ¿sí? Y nosotros tenemos tres partes, ¿sí? Dios no tiene tres partes, ¿sí? Sino es un solo Dios en tres formas. ¿Mm? Bien, pero no es un solo Dios que se pone tres máscaras, porque esas máscaras no tendrían su misma sustancia. No, es Dios que adopta tres formas, tiene tres formas. Por eso dice la palabra, siendo Él en forma de Dios, no tuvo a bien negarse a eso y tomar forma de hombre. Bien, eso está en Filipenses. Entonces, el ser humano es tripartito a semejanza de Dios, que es trifórmico. ¿Cuáles son las tres partes del ser humano? Entonces dice que todo nuestro ser de manera íntegra es espíritu, alma y cuerpo. Bien. O sea que el ser humano tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y el diseño que hizo Dios para el ser humano es tripartito. Es decir, que cada una de estas partes también tiene tres partes y así sucesivamente. Bien. Bien, entonces vamos a volver acá. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios los crea aquí, ¿sí? Hombre y mujer, y los crea, nos crea como seres espirituales, ¿sí? El ser humano es un ser espiritual que tiene alma y cuerpo. Por eso es que se llama humano, porque quiere decir que tiene espíritu, tiene algo que sabemos que existe que no podemos ver. La palabra humano viene del humus, que humus es la sublimación de los elementos naturales del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio,
a través de la oxidación por acción del oxígeno del aire o del oxígeno del agua. Cuando llueve sobre el suelo, empezamos a decir está lloviendo sobre mojado y empezó a oler a tierra húmeda, ¿cierto? Y ese olor, ese se llama petricor, ese petricor, el olor se llama petricor, pero la sustancia se llama humus. Ese es el humus, ¿sí? Que son los fertilizantes de el suelo, que están sólidos en el suelo, pero por acción del oxígeno se subliman y se vuelven gases. Bien, bien. Entonces, o cuando aras la tierra, abres la tierra también huele, eso quiere decir eso mismo. Bien, bien. Entonces, por eso nos llamamos humanos. Entonces, ambos fuimos creados, varón y hembra, en Génesis 1:27 como seres humanos. Pero, ¿sí? Luego forma primero al hombre en Génesis 2:7, ¿sí? Y por eso hay hombre, está en minúscula, ¿sí? ¿Cómo le forma? ¿Qué forma? Pues el cuerpo le da forma a su cuerpo a partir del polvo de la tierra, o sea que ya le da el cuerpo, a ese espíritu le pone un contenedor, ¿sí? Que es el cuerpo, ¿bien? Y sopló en su nariz aliento de vida o ánima de vida, ¿sí? Ánima, su alma, ¿sí? Sopló el alma, ¿sí? En el ser humano, en este caso en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. O sea que en Génesis 2:7 ya quedó completo el hombre masculino. Era un espíritu que Dios le formó el cuerpo y le puso dentro de ese cuerpo también el alma. Pero solo, sí, sí, esto ya lo vimos, pero la mujer, acá lo vemos, fue hecha en Génesis 2:22. ¿Mm? De la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces acá, acá ya ese espíritu mujer creado en Génesis 1:27 ahora ya tiene cuerpo en Génesis 2:22. Y del alma, ¿qué pasó con el alma? Por eso fue que tomó el costado de la costilla izquierda, ¿sí? Del hombre para hacer la mujer, para que llevara su misma alma. Entonces eso ya también lo vimos cuando prediqué allá en la iglesia de ustedes, y es que por eso un hombre y una mujer sin Dios son competencia, pero un hombre y una mujer con Dios son complemento, porque tienen la misma alma. Bien, bien, entonces, sí, tenemos la misma alma. Ahora, voy a volverme acá. Entonces, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cada una de esas tres partes tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del cuerpo? Las tres partes del cuerpo son cabeza, tronco y extremidades. ¿Cuáles son las tres partes del alma? Mente, voluntad y emociones. En ese orden. Bien. Entonces, vamos a ver que Dios nos dio voluntad y nos dio libertad para elegir en la voluntad, a imagen de Él. ¿Mm? Entonces, podemos ser libres para elegir. Tenemos libre elección. Pero Dios nos da las instrucciones para usar nuestra voluntad. Bien. Y es que razonemos, pero vamos a ver cómo nos las da. Que razonemos porque podemos razonar como Él razona. Entonces, ¿cómo nos la da? Tenemos el alma, que es mente, voluntad y emociones. Y dice, no decidas por emociones porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Eso está en Jeremías 17. Es decir, que no hagas del alma el orden emociones, voluntad, mente. Porque cuando tú decides como consecuencia de las emociones, entonces te toca pensar cómo reparar el daño que has hecho. ¿Mm? A ti mismo o a otros. ¿Mm? La ira, ¿sí? O te enamoras, ¿sí? Por emociones, ¿sí? Solamente, las emociones son buenas, pero, ¿sí? No es, ay, es que es un lindo, pero es un vago. No, ese no es el orden del alma. Dios no quiere que decidamos por las emociones. El orden que él hizo para el alma es la mente primero y luego la voluntad y luego las emociones.
Entonces, si nosotros hacemos primero la mente, entonces vamos a hacer el orden del alma, pero también nos advierte a la mente. Porque yo puedo pensar cosas malas. Entonces, ¿qué nos dice? Lleva cautivo todo tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Yo pienso cualquier cosa y de una decido, no. Tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Y dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? ¿Mm? ¿Dónde está eso? Tenemos que saber cuáles son las partes del espíritu. Bien. Entonces, el espíritu tiene tres partes también. La primera es la comunión, ¿sí? En nuestro espíritu tenemos una parte para tener comunión con un mundo espiritual que no vemos. Nosotros vamos a decidir qué comunión tendremos, pero estamos capacitados en nuestro espíritu, en una de sus partes, para la comunión con un mundo espiritual que no vemos. Bien, esa es la primera. ¿Sí? Segundo, y ese mundo espiritual que no vemos puede ser Dios o puede ser el espíritu. Bien. Segundo, el lugar del Espíritu Santo. También tenemos la capacidad de tener comunión con el Espíritu de Dios. Yo le llamo acá el lugar, aunque no es un lugar físico porque el Espíritu no es físico, pero para entenderlo es como si cada uno de nuestro espíritu tuviese el lugar del Espíritu Santo. Entonces, toda persona fue diseñada por Dios, todo ser humano tiene en su espíritu el lugar del Espíritu Santo, pero no todos los seres humanos tienen al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo o no tienen una comunión con el Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo, sino que hay unos paganos que aunque tienen el lugar del Espíritu Santo, no tienen la comunión con el Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo, y los cristianos que aunque también tenemos el lugar del Espíritu Santo, sí tenemos comunión con el Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Bien, entonces esa es la segunda parte del Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo, el lugar para tener esa comunión. Y la tercera parte del Espíritu es la conciencia. ¿Mm? La conciencia es donde Dios puso la ley natural. Por eso los seres espirituales tienen ley natural y son responsables ante la ley. Por eso nadie tiene excusa, porque ahí podemos razonar. En la conciencia es donde razonamos. Bien, nadie tiene excusa. Por eso Dios creó un ser espiritual e hizo otro ser espiritual. ¿A quién creó? Al ser humano. Y además hizo a los ángeles. Bien. Por eso los ángeles también son responsables. Pero los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Porque no son tripartitos, ¿sí? Solo tienen dos partes, espíritu y alma, pero no tienen cuerpo. Bien, bien. Entonces, ¿cómo debemos decidir? Razonando. ¿Por qué? Porque cada pensamiento que tengamos en nuestra alma lo llevamos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús que está en nuestra conciencia. La conciencia es donde tenemos la ley natural y las demás leyes que hemos razonado y hemos metido en nuestra conciencia. Y la conciencia nos va a decir, ese pensamiento es bueno. Entonces, si ese pensamiento es bueno, ¿qué debemos hacer en nuestra voluntad? Pues hacerlo. Pero si llevamos cautivo todo ese pensamiento a la conciencia y la conciencia nos dice, ese pensamiento es malo, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no hacerlo. Ahí acabo de enseñar cómo ahorrarse la humanidad el 95% de los problemas. ¿Sí? Y es porque no hacemos esto. ¿Mm? Ahora, el otro 5 es por el pecado que nos hacemos unos contra otros. ¿Bien? Pero 95% de todos los problemas de la humanidad es que cada persona internamente no hace el diseño de Dios para decidir. Bien, bien. Entonces, tenemos que razonar. ¿Mm? Y el razonamiento es una función de la conciencia, es la función de la conciencia. Y razonar es tener las evidencias de la verdad y llegar a la conclusión de que esa es la verdad porque tienes las evidencias. Bien, entonces, ¿sí? Como podemos razonar como Dios razona, y Dios nos dio la libertad para razonar y verlo a Él y razonar su orden, entonces tenemos que aprender a razonar y educar a través del razonamiento. Bien. Muy bien, vamos a dejar hasta acá. Ahora nos vemos para la parte de las preguntas. Bien, un saludito.